buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos en Cristo. Bienvenidos una semana más a Palabras que Traen Vida. Mi nombre es Dorcas Recio y sabéis que es una bendición todas las semanas poder compartir con vosotros parte de la porción de la Palabra de Dios, estudios bíblicos para nuestro crecimiento espiritual, para que vayamos creciendo en fe, sabiendo que Dios es el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que Dios es el único que está edificando esta casa que somos tú y yo, templo del Espíritu Santo, para que vayamos trayendo un crecimiento espiritual, una madurez espiritual semana tras semana. Qué bendición de verdad poder compartir todas las semanas con vosotros, es un privilegio. Y como siempre os animo a que podáis entrar en nuestra página web iceatortosa.com. Ahí podéis encontrar cada uno de estos estudios que durante más de un año llevamos dando y grabando. Puedes encontrar otras cosas que también te van a interesar, eventos, documentos, historias, películas, pero sobre todo vas a encontrar nuestra dirección de nuestra iglesia en Tortosa, en la calle Barcelona número 40. Y puedes también venir, claro que sí, te invitamos a que nos visites. Todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos reunión y es una bendición que pudieras venir a visitarnos. Están las puertas abiertas. Incluso tenemos también nuestro correo electrónico en la misma página web, donde puedes ponerte en contacto con nosotros. Puedes preguntarnos, pedirnos opinión, cualquier cosa que necesites, estamos abiertos y dispuestos a ayudarte. Pues muy bien, sabéis que estas últimas semanas estamos hablando de nuestro crecimiento espiritual, de un edificio que Dios está edificando en ti y en mí para que lleguemos a esa madurez plena. Estos mismos estudios también están colgados en nuestro canal de YouTube Icea Tortosa. Puedes entrar, darle tu like para que puedas también difundirlo, compartirlo en las redes sociales o mandárselo a tu familia o amigos, a donde quieras, para que la palabra de Dios se extienda y muchos puedan conocer el amor de Dios. Semanas atrás hemos estado hablando de algunas puertas que estamos abriendo en ese edificio que Dios está edificando espiritual en nosotros. Y estamos abriendo esas puertas con unas llaves maestras, unas llaves que Dios nos ha dado de autoridad para llegar a esa madurez. La semana pasada hablábamos del amor, de la llave del amor de Dios. La anterior hablábamos de la llave de la confesión. Y esta semana vamos a hablar de la llave de la oración. Hemos hablado muchas veces en estos estudios de la oración. Hemos tratado algunas áreas de la oración, de cómo se intercede, de que hay que orar en todo tiempo, que es necesario para todo cristiano. La oración es un arma poderosa. Pero yo en esta tarde quiero hablar como una llave maestra que es la oración. ¿Para qué? Para seguir edificando nuestra casa espiritual. Amén. Y yo quiero que me sigas en esta tarde, que tú cojas tu Biblia, cojas tu cuaderno, tu bolígrafo y te sumerjas conmigo en la palabra de Dios. Y vamos a basar este estudio en Efesios. ¿Sabéis que el libro de Efesios lo escribió nuestro amado apóstol Pablo? Es un libro práctico totalmente, un libro donde nos enseña lo que verdaderamente es el cristianismo, cómo debemos ser hijos e hijas de Dios, cristianos auténticos. Y en los dos últimos capítulos nos habla específicamente de la oración, de cómo un cristiano tiene que conducirse en la oración. Pero yo quiero que nos sumerjamos un poquito en algunos capítulos de Efesios y echemos un vistazo a este libro tan magnífico del apóstol Pablo. Mira lo que dice del cristianismo, que dice que es la cosa mejor que nos puede pasar. Pero mira que dice en el capítulo 1:3, nos dice que somos bendecidos. Y en el capítulo 1:4 dice que somos escogidos. En el 1:6 dice que somos aceptos. Y en el 1:7 dice que somos perdonados. Aleluya, es fantástico ser cristiano. En el 1:8 dice que en Cristo somos sabios. Y en el 1:11 dice que somos ricos.
Y en el 1:14 dice que estamos seguros en Cristo. En el 2:5, en el capítulo 2, versículo 5, dice que estamos vivos con una vida nueva. Y en el capítulo 2:7 somos objetos de la gracia eterna. En el capítulo 2:10 dice que somos la obra prima de Dios. Y en el capítulo 2:13 dice que estamos unidos a Dios en una unión misteriosa con Él y que con todos los otros creyentes. En el capítulo 2:16 dice somos un cuerpo, aleluya, me encanta, somos un cuerpo. En el 2:18 dice con acceso a Dios por un espíritu, a través de su Espíritu Santo. En el 2:21 dice que somos el templo de Dios, aleluya, de eso estamos hablando. En el capítulo 2, versículo 22 dice que la habitación del Espíritu. Tú y yo somos habitación del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos ese edificio que Dios está edificando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el capítulo 3, versículo 20 dice que somos poderosos en Cristo Jesús. Aleluya. Qué declaraciones tan extraordinarias. Cuán grandiosa es la vida cristiana. Amén. Así es, querido amigo y amiga, hermanos en Cristo que me estáis escuchando. Qué bendición es ser cristiano. Qué bendición es podernos acercar a la luz de Cristo. No necesitamos merecer esa posición, no, pues ella ya es nuestra. Esa posición Dios ya nos la dio a través de la salvación en la cruz del Calvario. Pero los 3 últimos capítulos de Efesios van, además de eso, a aspectos posicionales de nuestra vida. Van a hablar específicamente de nuestra vida, de aspectos prácticos. Ya he dicho que Efesios es un libro práctico. Por ejemplo, debemos andar inteligentemente como creyentes. Así lo dice en el capítulo 4, versículo 17. Y en el capítulo 5, versículo 2 dice caminar en el amor de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 8 dice y andar en la luz. Esa presentación es la adecuada, como un cristiano, como cristianismo auténtico, basado en toda la palabra de Dios. El apóstol Pablo era testigo de todo ello. Pero yo quiero enfocarme a lo que Pablo ordena a los creyentes, que oren sin cesar, a fin de que se guarden de ese peligro. ¿De qué peligro estábamos hablando? Él nos llama hacia una vida de oración. Porque nuestras vidas, queridos amigos y hermanos en Cristo, quiero darte una noticia, están en peligro. Cuando tú has decidido aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, cuando tú has decidido tomar el paso de fe, de dejar que el Espíritu Santo entre y more en ti como templo del Espíritu Santo que tú eres, cuando tú has dejado que Dios empiece a edificar este edificio espiritual en tu vida y empiezas a andar y a dar pasos de madurez espiritual, tú eres un peligro para el enemigo. Estamos en peligro. Y Él nos llama a esa vida de oración, el apóstol Pablo. Él lo sabía, Él lo estaba viviendo en sus carnes. Él había pasado por muchos peligros. No importa cuánto tenemos en Cristo, tenemos que orar. Tenemos que orar. La oración es una llave esencial para el crecimiento espiritual. Te lo quiero volver a repetir. La oración es una llave esencial para el crecimiento espiritual. Y yo quiero darte un ejemplo que estuve leyendo en un libro y me encantó este ejemplo. Vamos a pensar por un instante en la atmósfera que nos rodea y en la respiración para que entendamos cuán necesaria es la oración. Tú respiras, yo respiro, si no, no podríamos hablar, si no, no podríamos vivir. Es importante la respiración. Nosotros respiramos naturalmente, Dios nos ha hecho así, en una respuesta a una presión. ¿A qué presión? A la presión de la atmósfera, a la presión de la gravedad, en vez de que conscientemente anduviéramos preocupados por agarrar aire. Nosotros, como decían en este libro, nosotros no necesitamos pensar en coger el aire, ni necesitamos esforzarnos para coger el aire, sino que la misma presión atmosférica de la gravedad impulsa a nuestro cuerpo físico y a nuestros pulmones a respirar. Así es, ¿no? La atmósfera ejerce presión sobre nuestros pulmones, amén, y nos fuerza a inspirar ese aire o ese oxígeno, mejor dicho. Nosotros respiramos de una manera natural.
en respuesta a esa presión, en vez de que conscientemente estuviéramos continuamente preocupados. ¡Ay, tengo que respirar, tengo que respirar! No, no es así. Así hace mucho más difícil aprender a la respiración que respirar. Se haría mucho más difícil, porque si nos olvidáramos de respirar, moriríamos. Y yo quiero decirte una cosa en esta tarde. Tú y yo seguro que nunca diríamos: estoy tan cansado hoy porque he respirado tanto. ¿A qué no lo dirías? Pero si usted estuviera luchando con dificultades para respirar, si tú mismo, dice el libro, que estuvieras luchando constantemente, difícilmente para respirar, nos cansaríamos de luchar contra esa presión natural que ejercen nuestros pulmones. Y si nos cansáramos, dejaríamos de respirar y moriríamos. ¿Por qué todo este lío? Lo he estado leyendo porque lo había apuntado, ¿no? ¿Por qué todo este ejemplo? Porque yo quiero que pongas en situación esta imagen de la respiración, porque es lo mismo que ocurre en la oración. La oración es natural para el cristiano. Es la respiración vital del creyente. ¿Amén? Amén. La razón por la cual algunos creyentes andan tan débiles, por la razón porque algunos están debilitados, exhaustos, es que sujetan su respiración espiritual cuando deberían estar abriendo sus corazones para Dios y recibiendo la atmósfera divina que los cerca de su divina presencia. Eso es lo que decía este escritor. Y me encanta esa definición. Quiero volvértela a repetir para que tú te la anotes como yo me la he apuntado. Dice que la razón por la cual algunos creyentes andan tan débiles es que sujetan su respiración espiritual, la sujetan, cuando deberían estar abriendo su corazón para Dios y recibiendo esa atmósfera divina que los cerca de su divina presencia. ¡Aleluya! Por eso los que no andan fielmente en oración luchan constantemente contra su naturaleza espiritual. Estás asegurando su aliento espiritual. Aleluya. Yo quiero que te preguntes en esta tarde, ¿por qué algunos creyentes no respiran? ¿Por qué no oran? Es una buena pregunta. Creo que la respuesta es a causa de nuestro pecado, a causa de que fallamos. Y el pecado nos aleja de tener esa comunión con Dios. El pecado en nuestras vidas debilita la oración. ¿Amén? ¿Lo estás escuchando? Apúntatelo. El pecado en nuestras vidas debilita la oración. Cuando no estamos dispuestos a confesar, como ya habíamos hablado 2 semanas anteriormente, y abandonar ese error, ese pecado, no queremos orar, porque la oración nos desnuda en la presencia de Dios y no nos sentimos dentro de la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Si no puedes pensar en algún pecado o no quieres admitirlo, yo quiero que identificamos un pecado que nos aleja de la oración en esta tarde, y es el pecado del egoísmo. ¿Y por qué voy a poner de ejemplo este? Porque el apóstol Pablo, cuando escribió el libro de Efesios, me encanta cuando acaba ese libro y pide oración por él. Pero no pide una oración por él egoísta. Él decía que él era misionero en cadenas. Significa que estaba preso, que estaba encarcelado cuando escribió el libro de Efesios, que por cierto no lo escribió él, lo escribió el apóstol Lucas, dictado por él mismo, porque estaba en cadenas, estaba preso. Y el apóstol Lucas lo visitaba en la prisión y escribió el libro de Efesios de boca del apóstol Pablo. ¿Y por qué digo que el apóstol Pablo no tenía ese pecado? No era egoísta, porque cuando él acaba este libro pidiendo oración por él, no pide oración para que Dios lo saque de la cárcel, sino que le pide oración a todos los creyentes, a todos los que iban a leer este libro, para que oraran, para que él siguiera siendo testigo del evangelio de Jesucristo y siguiera hablando con denuedo, aún a pesar de estar en la cárcel.
siguiera hablando del Evangelio. Él no pidió por él. Pidió que el don que Dios le había dado siguiera actuando a través de él para que muchos vinieran a los pies de Cristo. Él no era egoísta. Él siempre, hasta el último momento, quiso agradar a Dios, quiso estar en el centro de la voluntad de Dios. Aceptó todas aquellas cosas que le habían venido a causa del Evangelio. Pero él quería morir con las botas puestas. Quería morir declarando y confesando que Jesucristo era el Señor. Y yo quiero decirte en esta tarde que si identificamos este pecado, el egoísmo, que la mayoría de nosotros hemos tenido y tenemos, porque es tal vez la principal razón por la cual las personas no oramos. El egoísmo se manifiesta en pecados más normales: el prejuicio, la indiferencia, el juicio, la envidia, la baja autoestima, la depresión. A veces son síntomas de ese egoísmo. Y yo quiero en esta tarde que tú examines tu vida. Examínala, querido amigo y amiga, hermanos en Cristo. Examinemos nuestras vidas y es probable que podamos identificar algún pecado semejante al egoísmo que nos está manteniendo alejados de la oración. Y si no estamos orando, escucha bien, te estarás asfixiando y morirás en el nombre poderoso de Jesús. Si tú no respiras, si tú no oras y no respiras la presencia de Dios, te asfixias. Aleluya. Y vamos a basarnos en el pasaje de Efesios 6:18, que dice: con toda oración y súplica, orando en todo el tiempo en el Espíritu. Aleluya. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los todos de la oración. Hay 4 todos en este pasaje. En este mismo versículo hay 4 todos que alumbra el apóstol Pablo hacia nuestras vidas. Da énfasis específicamente de la oración en este versículo. La primera es una instrucción general y la segunda es una ilustración específica. Habla de una manera general, pero al final acaba de una manera específica. Aleluya. Pablo repite la palabra todo en 4 veces en este versículo. La misma palabra griega, aleluya, que se utiliza en cada ocasión. Todo, juntos, aleluya. Estos componentes, 4 puntos diferentes con respecto a la oración. Y podemos llamarlos los todos de la oración. Así es, 4 todos. Y yo quiero que nos enfoquemos en el primer todo: orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. ¿Cuál es la frecuencia en que debemos estar orando? En todo tiempo. El primer todo indica la frecuencia de nuestra oración. ¿Cuánto debemos orar? Yo quiero darte un ejemplo. Alguien dice: creo que debe ser de mañana. Otros dicen: no, a mí me gusta más orar de noche. Y yo te quiero hacer esta pregunta: ¿cuántas veces respiras tú al día? ¿Tomo unos tragos de aire por la mañana y otros pocos por la noche? ¿O tomo solo por la noche mi porción de aire? Qué ridículo sería, ¿no? Debemos estar orando siempre. Debemos estar orando siempre. Siempre. Siempre debemos estar orando. Aleluya. Aleluya. Tú respiras siempre. Respirar la presencia de Dios debe ser lo mismo. Siempre. En todo tiempo. En todo lugar. En todo instante. Tu vida debe respirar la presencia de Dios. Pablo estaba hablando muy seriamente, muy seriamente. Mira que dice en Lucas 21:36: vigilad pues en todo tiempo, orando para que podáis escapar. Estamos en peligro. Tu vida y mi vida están en peligro. Cuando hemos decidido seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios y dejar que el Espíritu Santo entre y more en nuestras vidas, estamos en peligro. Necesitamos alinearnos a la oración en el nombre poderoso de Jesús.
Las cartas del apóstol Pablo nos dan muchas órdenes en cuanto a la frecuencia de nuestra oración. Mira, en Romanos 12:12, apúntalo, en Filipenses 4:6, en Colosenses 4:2, en Primera de Tesalonicenses 5:17, habla de orar en todo tiempo. El segundo todo, escucha bien, con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Necesitamos ser constantes en la oración. Constantes de una manera específica. Debemos estar orando en todo tiempo. Cuando alguien quiere algo, necesita seguir golpeando hasta que eso suceda. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, en el nombre de Jesús. Con toda oración y súplica, en todo momento, en todo instante. En el pasaje de Lucas capítulo 11 nos habla el Señor de cómo debemos orar, y pone el ejemplo de aquel hombre que tocó a la puerta insistentemente a buscar pan y no paró de llamar hasta que se le abrió la puerta y fue y recibió el pan que buscaba. Así debe ser nuestra oración, constante en el nombre de Jesús. Constante. ¿Qué son aquellas cosas que tú quieres recibir? ¿Quieres recibir un matrimonio de éxito? ¿Quieres seguir orando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu familia? ¿Quieres seguir orando por tu iglesia? ¿Quieres seguir orando por cosas específicas, por sanidad, por restauración, por un trabajo, por salud? En el nombre poderoso de Jesús, en todo tiempo, con toda oración y súplica. Así nos insta el apóstol Pablo. Y velando en ello con toda perseverancia. Ahí tenemos el tercer todo. Toda perseverancia. En todo tiempo, en todo lugar. Siempre. Sin cansarnos, hasta que recibamos lo que estamos pidiendo. Es necesario que tú y yo nos alineemos y no nos cansemos. Y no desfallezcamos hasta que recibamos aquellas cosas, aquella promesa que Dios te ha dado, porque Dios es el que cumple tus promesas. Aleluya. Hay que identificar cómo hay que orar. Y la última parte del todo, la cuarta y no menos importante: y súplica por todos los santos. Y súplica por todos los santos. Por todos. Cuando oramos por los demás, Dios edifica nuestras vidas. Es necesario que activemos ese don de intercesión en nosotros. Es necesario que no solamente oremos, como había dicho, de una manera egoísta. Claro que nosotros tenemos necesidades, pero Dios conoce nuestras necesidades. Y cuando tú te alineas con la voluntad de Dios y te pones manos a la obra y empiezas a pensar como el apóstol Pablo, que estaba en cadenas, allí preso, empiezas a pensar en los que están fuera, en los que tienen necesidad de Dios, en los que todavía no han conocido a Cristo, en los que todavía están desanimados, en los que están enfermos, en los que tienen necesidad. Empieza a activarse un amor sobrenatural en tu vida. Empieza a venir la presencia de Dios de una manera poderosa sobre ti. Y tú empiezas a hablarle a Dios de esas personas. Y Dios empieza a obrar. Porque la oración tiene poder. Cuando nos despojamos de nuestro egoísmo, cuando nos despojamos de nuestra necesidad y buscamos primeramente el reino de los cielos, las demás cosas son por añadidura. Dios conoce tu necesidad. Cuando tú te enfocas en la necesidad de los demás, Él se enfoca en las tuyas. Es necesario que aprendamos a orar en todo tiempo. Aleluya, a orar en el Espíritu, a orar por toda súplica, en el nombre poderoso de Jesús, y a orar por todos los santos. El apóstol Pablo nos enseñó esas cosas. Me encanta esta historia. Me encanta el libro de Efesios. Esto nos muestra un patrón de oración. Debemos preocuparnos principalmente
por nuestras vidas espirituales, no dejemos de orar, porque es el motor, es la respiración, son los pulmones espirituales. Esto quiere decir que en vez de que oremos para que alguien se libre de algo, tenemos que estar orando continuamente, primeramente por nosotros. Y luego Dios empezará a activar esa súplica. Aleluya, empezará a activar ese don de intercesión. Empezará a activar que empieces a preocuparte por los demás. Empezará a activar que empieces a orar por las necesidades. Aleluya. Aleluya. Así es el ministerio de la oración. Y en la medida en que tú y yo nos humillemos, como el apóstol Pablo se humilló, y gastemos tiempo con el Espíritu Santo, y gastemos tiempo bajo esa supervisión de la presencia de Dios, descubriremos que nuestra vida está siendo amoldada conforme a la propia imagen de Jesús. Y eso es lo que verdaderamente importa, en que tú y yo seamos a la imagen de Cristo. Así como Pablo fue imitador de Cristo y nos insta a ser imitadores de Él. La llave de la oración tiene poder. La llave de la oración traerá madurez a nuestras vidas. Hermano, escudriña tu corazón. Querido amigo y amiga, escudriña tu vida. Aleluya, ponte a cuentas con el Señor y piensa: Señor, vacíame para que tú me llenes de tu presencia, para que respire solo tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hasta aquí el estudio de hoy de palabras que traen vida. Una llave poderosa, la oración. Espero que el Señor os siga hablando y os siga instruyendo y siga edificando en ti y en mí este edificio espiritual para que crezcamos y maduremos en Cristo. Hasta la semana que viene. Hasta aquí palabras que traen vida.